Hulu hace ya un tiempo en el especial que llamó Huluween había publicado varios cortos de terror de diferentes géneros. Uno de ellos era El Abrazo, el cual era básicamente de un animatrónico y un niño. Y les juro que ese corto de apenas 5 minutos de duración da mucho más miedo que las dos películas juntas de Five Nights at Freddy's. Y miren que la vara no está alta. Soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra cinematográfica. ¿Cómo están, gente, el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Ya pasamos fechas decembrinas, feliz año, año nuevo. El propósito de este año es traerles a ustedes más contenido en este canal para hablar de esas películas, los estrenos que tengamos alrededor del año, o si nos encontramos por ahí una película nueva de alguna categoría de serie B viejita, hay que hablar de ello porque nos apasiona precisamente eso y de esa manera la comunidad continúa creciendo. Su video no tiene nada de malo, no trate de actualizar el video, nosotros controlamos la transmisión. ¿Qué? ¿Cómo que controlamos el video? Mira, muchacho, ¿se ve mi voz? ¿Ahí? Esta es mi voz en el internet, muchacho. Papá, le estás quitando el misterio. Ya, perdón. En los próximos minutos, nosotros controlaremos lo que usted verá en el video. Está a punto de experimentar el temor, la angustia y el horror de Five Nights at Freddy's. El terror tiene algo muy especial dentro del mundo del cine que yo no he visto en otros géneros del mismo. Bueno, quizás únicamente con el drama, pero cuando son actores que se identifican con los papeles. Bueno, continuemos. Es la capacidad de revivir o de poner al menos en el ojo público de la discusión a actores viejos y también presentar a nuevas promesas en el mundo actoral del cine. Tenemos por ahí a Scarlett Johansson en El Ataque de las Arañas, también Johnny Depp en La Pesadilla de la Calle del Infierno, Aaron Paul en La Última Casa a la Izquierda y también de directores de culto como es el caso de Francis Ford Coppola con Demencia 13 antes de dirigir incluso El Padrino. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Tal es el caso de Josh Hutcherson, bueno, se los voy a poner aquí. Josh Hutcherson, Quien fuera Peter Mellark en la saga de los Juegos del Hambre en la primera trilogía, y de Elizabeth Leigh, quien fuera Beck en la primera temporada de la serie de Netflix You. Además también de presentar en esta nueva secuela de Five Nights at Freddy's a McKenna Grace, la cual honestamente de todo el elenco creo que es la que más constancia ha tenido en cuanto a estrenos de blockbuster se refiere. Soy la pinche verga, el más verga de este pinche crew y vengo festejando como me lo merezco. Además de que esta saga juntó nuevamente a dos íconos de la década de los 90 y de los 2000, uno de ellos ya siendo prácticamente el estándar de todas estas películas junto con Seth Green, y estoy hablando por supuesto de Matthew Lillard, el cual regresa para esta nueva entrega y que también fuera conocido por interpretar al segundo asesino en la primera película de la serie Scream. Surprise, Sidney. Y juntarlo nuevamente en esta saga con Skeet Ulrich, quien fuera el primer asesino de la saga Scream. Qué gran trabajo de Five Nights at Freddy's por juntar a estos dos actores. What's the matter, Sidney? You look like you've seen a ghost. Pero ¿de qué va Five Nights at Freddy's? Basada en la popular saga de videojuegos, la cual cuenta con una cantidad infinita también de entregas y de libros, aquí vamos a seguir los pasos de un guardia de seguridad que tiene que vigilar constantemente a animatrónicos. Y en las películas vamos a seguir precisamente esa base de primicia. Aquí vamos a seguir a Mike, quien debe de por diversas razones meterse a la pizzería Fazbear como guardia de seguridad, al tiempo que trata de localizar o de encontrar alguna pista sobre el paradero de su hermano perdido hace ya mucho tiempo cuando era apenas un enclenque, y también trata de evitar que la misma ley le retire a su único familiar cercano, que en este caso es su hermana menor. Vamos a partir de algo que la mayoría del fandom reconoce, o espero al menos algunos acepten, en el hecho de que su historia pues nació prácticamente hueca. Profesor Cocoon, ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Y es que a diferencia de otras sagas que hemos tenido en el cine, por ejemplo Star Wars, que a lo mejor en su primera entrega no te mostraban todo más allá de un trasfondo y tú te lo imaginabas, sí que con el paso de los años tuvo un fundamento precisamente a tal grado de que al menos en las primeras películas y las precuelas, no importa en qué orden la veas, la vas a terminar entendiendo porque no afecta de ninguna manera el tipo de material de donde se hubiera sacado, o que sacaron incluso tiempo después con el estreno de las series y de los cómics. Pero no es lo mismo con Five Nights at Freddy's, porque para empezar ni su
propio creador tenía pensado una historia después de la entrega del primer juego, si no fuera por el hecho de que muchas personas en internet le dieron mucha riqueza al trastorno de esa misma historia precisamente, y creo que ese es el problema de los juegos actualmente de terror, en el hecho de que no importa la historia dentro del juego en sí o la jugabilidad misma, importa más lo que hay detrás del juego, la historia detrás de, a tal grado de que si hoy en día pruebas un videojuego de terror, prácticamente los has jugado todos, porque seamos honestos, la única diferencia que existe entre esta persecución y esta es el tipo de monstruo que te persigue en turno. Pero sobre cómo los videojuegos han ido evolucionando, particularmente los de terror, a un grado de mainstream, hablaremos en otro video, porque honestamente sí da para todo un video completo todo este tema. Yo diría que sí. Creo que es lo mismo que pasa con Five Nights at Freddy's, a tal grado de que las teorías cambian tanto conforme sale información oficial o cambian cosas del lore de los videojuegos, que incluso el orden de aparición de los juegos, dependiendo de la cronología, cambia drásticamente, y creo que ese es un problema bastante serio. No está mal el hecho de que se expanda la historia, de que se expanda el lore de una historia, por así decirlo. El problema viene cuando no tiene un fundamento como tal, o cuando no le da un sentido narrativo. Por ahí mencionaba el ejemplo de Star Wars, y lo mismo le terminó pasando con el estreno de la trilogía de Disney. De algún modo Palpatine regresó. Y en el caso de Five Nights at Freddy's, ese problema se traslada precisamente a las películas, donde honestamente mucha de su base argumental va ligada a qué tantas referencias logras captar en menos de 1 hora y media. La primera película es todo un mundo de easter eggs para los fanáticos de esta saga de terror, que no está mal, es una película precisamente para fanáticos, al igual que la segunda. El problema viene cuando fundamentas todo en los easter eggs, que tu película al final termina siendo hueca, porque en la primera al menos particularmente no sentí que realmente empezara. Tiene premisas bastante buenas, como el hecho de que nunca lograron atrapar al asesino, qué pasó con los niños desaparecidos, dónde está el hermano perdido de Mike, ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? y que todas estas tramas al final no son respondidas por el mismo personaje, sino únicamente por el personaje secundario, el cual es el que creo que empuja toda esta historia hasta la segunda parte y tercera parte en realidad, el cual es Vanessa, que incluso llega a ser mucho más interesante que tu propio protagonista. Que no está mal, pero si tu personaje principal no es sólido argumentalmente hablando dentro de tu propia historia, pues concéntrate mejor en el personaje secundario, que es el que tiene más relevancia dentro de toda esta historia. Porque les juro que si no fuera por el personaje de Vanessa, esta historia no termina por avanzar nada. Y la segunda parte no lo mejora tampoco, sigue siendo una película especialmente diseñada para los fanáticos. Mierda. Al final en la segunda película terminan cayendo incluso en el hecho de las conveniencias de guión que pueda tener precisamente para la historia. Y uno de los ejemplos que les puedo dar es en el hecho de que si al personaje de Abby no le destruyen su animatrónico, el cual iba a presentar en el concurso, pues esta historia no avanza más allá, porque a partir de eso es que tiene que ir precisamente a otras instancias dentro de la historia. Y que incluso Vanessa al final del día termina por empujar otra vez la historia con todos los datos y elementos de su pasado que nos da este personaje a lo largo de la misma. Eso definitivamente no es cine. De hecho, la segunda parte se enfoca un poco más en Vanessa y todo este conflicto que tiene con su padre, que creo que ese es un punto bueno que le vamos a dar a comparación de la primera entrega. Que a ver, tanto la primera película como la segunda son malas entregas, realmente hay que aceptarlo, no tiene nada malo decir que una película es horrible, pero no es horrible al grado como lo han dicho muchos creadores de contenido o críticos especializados en cine. La verdad es que no, hay películas que tienen mucho mayor presupuesto en la categoría del terror que honestamente son terribles, y ya luego hablaremos de esa lista completamente. Es mala en el sentido de que es tan mala que te da risa, porque al final del día terminas por reírte del hecho de que su propia película no respeta las reglas en donde se establecieron, y de que incluso los mismos escritores y la directora en sí mismo no encontraron una mejor manera de llevar esta película a partir de las miles de teorías que se han hecho, que a lo mejor después fue información oficial y demás, pero seamos honestos, buena parte de toda esta historia se fundamenta en todas las teorías que la gente sacó en su momento en internet, y esta película por lo menos es honesta consigo misma. Dice, ¿sabes qué? No pudimos hacer más con el material que nos dieron, dimos nuestro mejor esfuerzo, pero pues aquí está el producto que te entregamos, esperamos que te guste, y si no, vete al diablo. ¿Ves, Dewey? Él sí me entiende. Pero bueno, déjame tu opinión aquí en la cajita de comentarios si ya viste esta película o jugaste alguno de sus videojuegos aquí en la caja. Yo soy Diego Fernández, no te olvides de suscribirte si es que llegaste a este hermosísimo canal. Forme la obra del destino o simple coincidencia, compartirlo con todos tus amigos para que más gente pueda descubrir esta hermosa película, y nos vemos en una próxima emisión. Yo me despido. Bye.